Desde hace ya varios días he estado recibiendo muchísimas sugerencias de su parte con respecto a platicar aquí en el canal de ciertos temas políticos. Y digo políticos entre comillas porque en realidad el sentido que ya le están dando todos ustedes a las sugerencias que me hacen el favor de enviarme son temas exopolíticos. Es decir, ya estamos hablando no de política a ras de suelo, estamos hablando de las entidades que mueven los hilos de cientos y cientos de personajes o actores políticos que vemos día a día en todos los medios de comunicación tradicional y en las diversas plataformas digitales. Han estado sucediendo muchísimas cosas en varios países que conforman esta sociedad planetaria. Hemos visto cómo Rusia se prepara para ciertos conflictos, cómo Estados Unidos está retractándose de ciertos aspectos y cómo están moviendo el panal para que la OTAN se prepare a ciertos conflictos con Rusia. Hemos estado viendo mucho movimiento en ciertos aspectos sociales en Haití, estamos viendo muchísimo movimiento político acá en México y claro, obviamente esto es lógico porque en México y en muchos otros países este año van a cambiar de gobiernos, viene mucho movimiento y mucha energía política o, mejor dicho, exopolítica. Hoy vamos a tocar de manera rápida todos los puntos que me han hecho el favor de sugerirme para que los platiquemos y nos vamos a dar cuenta de que todo es el mismo entramado, es la misma red, es el mismo tablero de ajedrez que están moviendo de una forma vertiginosa, de una forma sumamente violenta todas estas castas extraterrestres que han movido desde siempre todos los aspectos sociales con los cuales controlan a la humanidad que estamos actualmente encarnados. Bienvenidos. Hola, linda mañana, linda tarde o linda noche, dependiendo la hora y el país en donde estén viendo el video. Me da mucho gusto estar nuevamente juntas y juntos para platicar todos estos temas que en lo personal me da muchísimo gusto que ya empecemos a ver la política no como normalmente la hemos visto desde hace mucho tiempo, sino como exopolítica. El entender que lo que sucede a nivel de cancha en la política de esta sociedad planetaria es el reflejo de los hilos que están moviendo las entidades que controlan a todos estos actores políticos día a día desde hace siglos. Esto a mí me da mucho gusto porque pues la política, la religión, el fútbol, entre muchas otras cosas, están hechas para dividir a la sociedad y tener bandos y pues pelear entre nosotros y crear energía que estas entidades consumen. Entonces, al estar entendiendo la política como exopolítica, ya no vamos a tener preferencias políticas, ya no vamos a creer los cuentos chinos, los cuentos absurdos de un político que me hace creer que me va a cambiar la vida, que me va a resolver mis problemas. Porque es la misma fórmula que han utilizado, es la misma fórmula que utilizan en la política para controlarnos, es exactamente la misma fórmula que han utilizado en las religiones. Nos crean problemas, nos venden soluciones, nos venden avatares religiosos, nos venden avatares políticos y nos hacen creer que nos van a resolver la vida a cambio de nuestro voto, a cambio de honrar un altar con un Jesucristo crucificado muriéndose, etc. Entonces es bien interesante ver cómo ya estamos cambiando nuestra postura hacia todos estos sistemas con los cuales nos han bombardeado y nos han controlado desde hace siglos. Entonces muchas gracias por todas estas sugerencias. Son un montón de temas, aquí los tengo escritos, voy a estarlos viendo porque si no se me olvidan. Me preguntaban muchísimo acerca de un conflicto bélico, un tercer conflicto bélico a nivel mundial, debido a que desde hace varios días o varias semanas se ha estado viralizando, ha estado muy presente, han estado muchas publicaciones dando vueltas en los medios de comunicación con respecto a que Rusia se está preparando atómicamente hablando e incluso ya lanzó algunas advertencias de que ni se les ocurra mover un dedo porque Rusia podría terminar en segundos con muchas de las supuestas potencias mundiales. Por otro lado, el presidentito francés, este hijito reptil, Macron menciona que puede desplegar ya cierta milicia hacia Ucrania para
respaldar prácticamente a este país, que Estados Unidos lo metió, se lo llevó de corbata para que enfrentara a Rusia, y Estados Unidos ya se está lavando las manos. Por ahí también Putin hace público, tal cual, con declaraciones. No pongo el video aquí para que no haya problemas de derechos de autor y no haya problemas con la plataforma, pero Putin en una entrevista hace unos días mencionó que Occidente, refiriéndose a los países controlados por los reptiles, Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Inglaterra obviamente, entre otros, menciona literalmente que ya llevan siglos explotando a África, a Asia y a América, y que llegó el tiempo de que se liberen estos continentes de la opresión Anunnaki. Él les llama Occidente, pero en realidad se refiere a una casta extraterrestre que ya hemos hablado mucho de ella aquí en el canal desde hace años. Putin menciona también en esa entrevista que está listo para apretar un botón y exterminar cualquier ciudad que él quiera. Me preguntan si el tercer conflicto mundial sí se va a llevar a cabo. Y pues la verdad es que ya empezó, nada más que no lo hemos notado bien. Me preguntan mucho de los BRICS, qué está sucediendo con este movimiento de los BRICS, que es bien interesante. Y bueno, aquí hay muchos otros aspectos como el colapso europeo, y los vamos a platicar de manera sencilla y rápida para que entendamos cada uno de estos eslabones o piezas del rompecabezas. Me preguntan muchísimo por Venezuela, por qué prohibió el espacio aéreo a Argentina, y por lo que va a suceder electoralmente o lo que está sucediendo en México, que todo tiene que ver con todo. Entonces es bien interesante ya entender estos temas desde otra perspectiva, desde la perspectiva real, no la perspectiva falsa de los políticos. Bien, como hemos platicado desde hace mucho tiempo aquí en el canal, desde hace años de hecho, hemos platicado que los países que conforman a la sociedad planetaria están controlados, o más bien sus mandatarios o sus representantes, sus cancilleres, etcétera, la mayoría de ellos están controlados por diversas castas extraterrestres. No voy a repetir toda la historia porque lo vengo platicando desde hace años. Vayan a ver los videos anteriores para que entiendan de qué es lo que estamos platicando. Pero a resumidas cuentas, estamos viendo o estamos siendo testigos, los espíritus que estamos actualmente encarnados bajo las leyes cósmicas en este planeta, estamos siendo testigos de una batalla cósmica gigantesca, una batalla cósmica encarnizada, que lo único que estamos viendo hoy en día es un pequeño capítulo de esta enorme batalla que se ha llevado a cabo desde hace mucho tiempo. Le voy a llamar siglos para que lo entienda nuestra cabeza, pero va mucho más allá de esto. Este conflicto bélico entre castas extraterrestres viene de más allá de Lira y Orión. Muchos les llamamos a este conflicto bélico las guerras de Lira y Orión, pero que quede claro que no empezaron en Lira y en Orión, simplemente en ese sector galáctico, por decirlo así, que llamamos Lira y Orión, ahí también se llevaron a cabo algunos capítulos bélicos de esta batalla. Bueno, pues lo que estamos viendo en este planeta, en esta sociedad, en esta época, aquí y ahora, es un capítulo de esta tremenda batalla. Y los espíritus que estamos actualmente encarnados bajo las leyes cósmicas aquí y ahora en este planeta, estamos siendo testigos y estamos en medio de las trincheras de las diversas castas extraterrestres. Y esa guerra, una de las maneras, una de las formas en cómo se manifiesta o se nota que se están agarrando con todo, es en los problemas políticos que vemos todos los días en las noticias y en los medios de comunicación digitales y en los medios convencionales. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, como hemos visto, una casta poderosísima, a la cual muchos llamamos luciferinos y cthulhus, están tomando el control de todos los sistemas sociales. Esto lo he platicado desde hace años. Todos estos sistemas sociales religiosos, de la medicina, financieros, económicos, holísticos, etcétera, político, obviamente, están cambiando de dueños. Es decir, los cthulhus y luciferinos les están arrebatando a los Anunnakis todos estos sistemas que los reptiles, los Anunnakis, controlan desde hace, pues, siempre, porque son los ejecutores, son los empleados
que han llevado a cabo el manejo y el control de todos estos sistemas sociales. Pero ya entraron en un conflicto de escala mayor y ahora los dueños de todos estos sistemas, que son luciferinos y cthulhus, que hay otras castas por ahí metidas, no me meto en otro tema para no hacernos no revolvernos y no distraernos tanto. Bueno, pues ahora los luciferinos y cthulhus le están arrebatando el control de todo absolutamente a esta casta reptil o a este grupo de choque reptil. Hemos visto cómo a raíz de la contingencia sanitaria se ha ido acrecentando una crisis a nivel planetario en todos los aspectos. A raíz de la contingencia sanitaria, que fue creada por luciferinos y cthulhus, obviamente, ese fue una especie de arma que utilizaron para evidenciar y para desarmar los sistemas que han controlado los Anunnakis desde hace mucho tiempo. En cuestión de días y semanas, reventaron economías de potencias mundiales. Hablamos de potencias mundiales como Estados Unidos, como Inglaterra, como Italia, como Francia, entre algunos otros. Prácticamente España, obviamente, tronaron a estas economías en días, en semanas. Ese fue el primer bombazo que soltaron los luciferinos y cthulhus. Ya viene la guerra desde atrás, como lo dije, pero para no irnos tan atrás, ahorita estamos viendo estos bombazos gigantescos para desestabilizar todas estas potencias Anunnakis que, bueno, tienen fachadas de países, ya los mencioné ahorita. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que a la par de que pues prácticamente luciferinos y cthulhus, con su corporativo más poderoso que tienen, el cual es Rusia, están desmantelando todo esto. Entonces, para acrecentar esa crisis, esa inestabilidad económica, financiera, energética, etcétera, bueno, pues acrecentaron el bombazo y crearon el conflicto entre Ucrania y Rusia. Hemos visto cómo en cuestión de muy poco tiempo, muy poco tiempo, las supuestas potencias mundiales que siempre nos hicieron creer que eran millonarios, que tenían todo el poder, que controlaban todos los sistemas sociales que rigen este planeta, países completamente controlados por Anunnakis, como, repito, Inglaterra, como Israel, como España, Italia, Francia, entre varios más, algunos otros, han ido cayendo estrepitosamente sus economías y todo su poder. Están prácticamente quebrados. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo? Bueno, pues lo que están ocasionando los luciferinos y cthulhus, que han ido paso por paso, pacientemente llevando a cabo cada uno de ellos, es destrozar por completo, desestabilizar los diversos aspectos sociales que les daba todo el poder a estos países o a esta casta reptil, a este grupo de choque Anunnaki. Es bien delicado e interesante al mismo tiempo, porque yo no pensé que esto lo fuéramos a ver en un lapso tan corto de 5 años o menos. Yo nunca pensé que un imperio tan grande como el Anunnaki fuera a ser despedazado en cuestión de 4 años. Es impresionante. ¿Qué ha estado sucediendo? Bueno, que los rusos, o mejor dicho, los luciferinos y cthulhus, se han dedicado a 2 aspectos. 1, a destruir prácticamente las bases financieras y las bases energéticas de estos países, y 2, han ido construyendo estos luciferinos y cthulhus bases rusas o países que son parte de Rusia. Y uno de esos países que son parte de Rusia es México. México lo han potenciado desde hace 4 o 5 años. A México lo han estado blindando. A México lo han potenciado muchísimo. Y como lo he mencionado desde hace tiempo aquí en el canal, y lo vengo platicando desde hace unos 8 años, ya ni sé cuántos años tengo platicando todo esto, bueno, México se está convirtiendo ya en una potencia. México ya es una potencia y lo vengo platicando desde hace mucho tiempo. México ya es una potencia y México, si bien está dentro de las 10 o 15 economías más grandes del planeta, México va a llegar a ser por lo menos la tercera. Entonces, esto es gracias a que hay una casta extraterrestre atrás del gobierno que actualmente
dirige a este país. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que México y algunos otros países los van a convertir en potencias. No pueden convertir a todos los países de la noche a la mañana, no. ¿Para qué hacen esto? ¿Para qué por un lado están reventando a las economías anunnakis y por otro lado están potenciando o están haciendo crecer a países como México para que se conviertan en potencias? Pues es muy fácil. Le están quitando la batuta a los Estados Unidos para dársela a México. Le están quitando la batuta a España, a Francia, a Italia para dárselos a otros países. Ahorita están cayendo esas batutas, están cayendo esos timones de mando a nivel planetario en México. México es punta de lanza actualmente en esta sociedad planetaria. Esto a mí como mexicano me da mucho gusto, pero también veo el otro lado de cómo lo están haciendo y digo, híjole, es un poco esa disyuntiva, porque pues si bien está creciendo México, está un poco más estable su moneda, no hay tanta crisis, soportamos la contingencia sin un préstamo, etcétera, pues también tiene sus otros aspectos bastante raros. Pero eso es lo interesante, empezar a estudiar todos estos temas para que no sigamos cayendo en las mentiras y en las trampas de estas castas extraterrestres. Estos son los dos aspectos que han estado manejando los luciferinos y cthulhus. Por un lado están tronando a los que tenían el control de muchos aspectos y por otro lado están dándole el control de muchos otros aspectos a nuevas potencias. Entonces aquí entra el problema bélico que se empieza a generar entre Rusia y Estados Unidos, que siempre ha existido porque son pues prácticamente rivales. Si bien los luciferinos y cthulhus son los dueños de la empresa y los Anunnakis son los empleados, los sirvientes, bueno, pues estos sirvientes no quieren soltar las riendas de todos estos sistemas planetarios y se los están quitando de raíz segundo a segundo. Antes, los Anunnakis, desde bases como Inglaterra o como Estados Unidos, que son sus corporativos más fuertes actualmente, junto con Suiza, pero Suiza está tranquilito, está calladito porque no le conviene moverse porque le vuelan la cabeza en 2 segundos. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo? Bueno, pues les han quitado prácticamente el poder de casi todos los sistemas sociales. Ya no controlan el petróleo, ya no controlan la electricidad, ya no controlan el agua, ya no controlan el sistema financiero, ya no controlan el Banco Mundial, ya no controlan la Organización Mundial de la Salud, ya no controlan la religión, les están quitando todo prácticamente y esto lo hemos platicado en muchos otros videos. Actualmente, ¿qué está sucediendo? La crisis que están viviendo los países Anunnakis, los países comandados por reptiles, están viviendo una crisis tremenda. Y esta crisis empezó a crecer, a ser más profunda, más fuerte, al grado de que están noqueando ya a estos países, a estos corporativos Anunnakis. Aquí el problema es que cuando noquean a un país están prácticamente aplastando también a las poblaciones que están en esos países. Entonces la población española va a sufrir estragos más fuertes de lo que están empezando a sufrir la población francesa, la población italiana, la población estadounidense o los ingleses van a empezar a sufrir todos estos golpes que les han estado dando. ¿Por qué? Porque precisamente les quitaron ya muchas de las formas en cómo tenían riquezas desde hace siglos estos países. Por eso Putin hace un par de días en una entrevista, él menciona literalmente que estos países occidentales continuamente se acostumbraron a comer carne humana, así lo dice, se acostumbraron a tener en su estómago carne humana. Entre líneas está hablando de qué casta extraterrestre es, porque los reptiles acostumbran a comer carne humana, eso es normal, acostumbran a consumir sangre, acostumbran a consumir todo esto que ya hemos platicado en otros videos, esta industria adrenocrómica. Y Putin menciona que lo que han hecho es consumir energía de África, consumir energía de Asia y consumir energía de América, y que siempre han tenido controlados a estos continentes. Putin menciona que es tiempo de que se liberen estos continentes y que paguen los platos rotos de sus actos esta casta extraterrestre. Repito, él lo menciona como si fuese Occidente, pero no es Occidente, se refiere a la casta extraterrestre que controla el Occidente y que se han creído los dueños de todo. Entonces aquí es cuando los países que controlaban a otros países, los países como Francia, como Inglaterra, como España, como Estados Unidos, controlaron durante siglos
a México, a Colombia, a Venezuela, a Chile, Argentina, etcétera, 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 lo que ya sabemos, ahorita ya están perdiendo el poder de varios de esos países. Y es tan fácil como que cuando dejan de robarle la electricidad a México, cuando España deja de tener injerencia en el gobierno de México, cuando Francia deja de robarle el oro a los países africanos, cuando ya no tienen el grifo o la llave de la energía, del dinero, del oro que extraían desde hace siglos de diversos países, están entrando en crisis. En realidad, España nunca fue millonario porque le saqueaba todo a México. Francia nunca fue millonario ni fue potencia, fueron potencia porque le sacaban todo el oro a África, y ahorita los países africanos ya están siendo respaldados por la milicia rusa, aunque no lo dicen así. Por eso ha habido en África golpe de estado en ciertos países, y no le permiten ya la entrada a los franceses. Entonces, cuando estos países o sus gobernantes dejan de robar y saquear a los países que no tenían cómo defenderse, pues entran en una crisis profunda. Y esto es lo que ha estado sucediendo con Estados Unidos, con Francia, con Italia, con España, entre otros países. En realidad, Europa siempre fue vista como una tremenda comunidad sumamente potente, sumamente indestructible, y eso fue falso todo el tiempo. Lo que pasa es que los países que saquearon no tenían el respaldo de alguien que pudiera meter las manos por si había un conflicto bélico a mayor escala, y quien está metiendo las manos ahorita es Rusia. Y en realidad no es Rusia, son los luciferinos y cthulhus, que tienen un armamento nuclear brutal, gigantesco. Son los que mejor armados están. Y aquí vienen aspectos bien interesantes, porque ahorita mencioné que se encargaron de tronar las economías de ciertos países y de impulsar las economías de otros países. Y aquí viene el problema. Estados Unidos sabe desde siempre que no puede enfrentar directamente a los cthulhus que están en Rusia. Por eso es que Estados Unidos crea la OTAN y entonces hace su club de Toby, en donde todos los tontos, como no pueden con el más grandote, pues se juntan para reventarse al más grandote y al más fuerte. Pero todos estos tontitos no van a poder, saben que no pueden. Y entonces cuando Rusia empieza a atacar a Ucrania, la OTAN en realidad es quien ha estado ahí metido, y Estados Unidos, obviamente, que es el papá de la OTAN. Y entonces, como Estados Unidos sabe que no puede enfrentar directamente a Rusia, porque no podría ganar un conflicto nuclear, no puede, simple y sencillamente, mete a Polonia, mete a Francia, mete a todos estos como tontitos para que los revienten a ellos, pero Estados Unidos no los toquen. Y lo digo con todo respeto, no me estoy refiriendo a la población de estos países, me estoy refiriendo a los que controlan los gobiernos de estos países. Esto es lo que ha estado sucediendo. La crisis se acrecenta a raíz del conflicto bélico con Ucrania y revientan por completo a este club de Toby que es la OTAN. Esta agrupación de naciones que son aliados de Estados Unidos, es decir, todos estos países que son controlados por castas o por un grupo de choque reptil, Anunnaki, están prácticamente noqueados, están en un punto en el que ya los quebraron y los van a seguir quebrando más. Esta famosa Unión Europea es uno de los objetivos de los luciferinos y cthulhus, pero así como los reptiles en algún momento crearon la Unión Europea, en donde lo único que hacían era saquear por completo a otras regiones y por eso se volvieron sumamente poderosas, pues obvio, los luciferinos y cthulhus tenían que sacar un arma más poderosa, un misil más contundente y más profundo, más agresivo. Y ese grupo es el BRICS. Si bien sabemos que el BRICS está conformado por grandes potencias, por países que mueven mucho dinero, que mueven muchos combustibles, que mueven muchas mercancías, etcétera, este país no surge de la idea de los brasileños o de Sudáfrica o de China o de India o de Rusia, no. En realidad, y aquí muchos van a decir que estoy bien tonto, como me lo dijeron hace años cuando platicaba todo esto que está sucediendo, la idea en donde surge el grupo de los BRICS para crearlo es en México. México es el autor intelectual de los BRICS. Nada más que México no puede decir esto. México forma parte de los BRICS. Que no aparezca en el nombre de los BRICS es distinto, pero México es el creador, el que puso los cimientos de todo esto.
¿Por qué no aparece literalmente o abiertamente como miembro de los BRICS? Pues porque México es la puerta de entrada para destrozar al corporativo Anunnaki más grande que existe actualmente en este planeta, que es Estados Unidos. Uno de los principales objetivos que tienen los luciferinos y Cthulhus es desmembrar por completo la Unión Europea, o es hacer que no exista más esa unión para que esa crisis en la cual están entrando sea más fuerte, sea más violenta. El objetivo es dejar seco por completo, es dejar desmembrado y en la lona a todo Europa. Es decir, Europa va a ser una zona sumamente pobre. Esto ha venido sucediendo desde que les quitaron a la gallina de los huevos de oro más grande que tenían, que era México. Por eso están en crisis los países más importantes y las potencias más fuertes del planeta. Repito, España, Inglaterra, Francia, Italia. Es increíble cómo en tan poco tiempo esto está sucediendo. Así como Putin dijo que ya estaba harto de que el occidente, estos países, hayan reventado durante tanto tiempo a América, a Asia y África, ahora lo que quiere Putin, o lo que quieren los Cthulhus más bien, es secar por completo y que el escenario se cambie. Ahora los pobres van a ser los países europeos. Y hasta cierto punto no tienen los recursos suficientes para salir adelante, y eso nos lo están mostrando desde el conflicto bélico en Ucrania. No está siendo autosustentable Europa y nunca lo va a hacer. Depende de Rusia, dependen de México, porque ahora incluso Alemania, el país que era la potencia que mantenía viva la maquinaria de la Unión Europea, ahora ha venido a México a pedir que le manden gas porque no tienen gas. Entonces esto es un problemón bien grande, y esto es lo que están tratando de hacer. Aquí está Wookie, miren. Esto es lo que han estado tratando, o lo que están haciendo desde hace tiempo ya los luciferinos y Cthulhus. Van a destrozar a Europa y va a ser una de las regiones más pobres. Esto va a ir sucediendo. Obviamente esto lo digo con todo respeto porque, repito, desafortunadamente estas entidades, estos dirigentes políticos toman decisiones sin pensar en los pueblos, porque los pueblos no les interesamos, y los que pagamos los platos rotos de todos estos conflictos somos los pueblos. Y como es inminente que Europa colapse y que otros países pertenecientes a esta red reptil colapsen, ahorita su preocupación es ver de dónde se agarran para no caer profundamente noqueados. Por eso es que se están metiendo tanto en otros países. El ejemplo claro es Argentina. Argentina prácticamente ahorita le pertenece a Israel y le pertenece a Estados Unidos, o sea, a los mismos reptiles. Yo sigo sosteniendo la postura de que no hubo mayoría de votos hacia Milei, sino que fue una imposición. Impusieron prácticamente a Milei desde Estados Unidos, porque ahí es donde se va a estacionar Estados Unidos en gran parte, y de ahí va a sacar financiamiento para seguir con sus proyectos bélicos, para seguir produciendo toda esta basura militar que acostumbra hacer. Lo mismo están intentando hacer en Perú, intentaron hacerlo en Chile, está sucediendo en varios lugares. Lo de Haití es exactamente lo mismo, me preguntaban también por Haití y es exactamente lo mismo. Están tratando de mover todo en todos lados para agarrarse de donde más puedan, porque hay países en los que ya no pueden entrar. Colombia es uno de ellos. De hecho, Venezuela es un caso bien interesante porque Venezuela está respaldado por México y por Rusia. Venezuela en realidad es un país sumamente rico. El problema es que no han distribuido la riqueza dentro del pueblo, como en muchos otros países. A Venezuela lo van a hacer florecer, lo van a hacer crecer también. Es una tierra sumamente poderosa, riquísima en todos los aspectos. Entonces ahí van a haber va a haber un crecimiento muy grande. Lo que no creo que suceda es que apoyen directamente a los venezolanos, que no le importa al gobierno. Lo que el gobierno quiere es seguir produciendo y seguir teniendo poder, pero tener sometido al pueblo como la mayoría de los países. Por ahí me parece que vienen elecciones también en Venezuela. Yo dudo que gane la democracia. Yo creo que van a volver a imponer a el mismo grupo Cthulhu para seguir con el plan. Recordemos que Nicaragua, Venezuela, México son bases rusas ya tal cual.
Y aquí viene un comentario. Estos países están armados con mucho armamento ruso. Aquí en México, ahorita platicamos más de México, de todos estos aspectos electorales que me están preguntando, pero México muy calladito se está armando hasta los dientes, con mucho armamento, con mucho equipamiento ruso, y nadie se da cuenta y nadie habla de esto. Entonces, en México se han encargado de poner a trabajar a la milicia en infraestructura, en aeropuertos, construyendo carreteras, trenes, etcétera. La infraestructura en México está creciendo muchísimo, precisamente por lo mismo, lo están armando hasta los dientes, y uno de los aspectos más importantes es que México está armado hasta los dientes con armamento ruso, y esto es algo que no nos dicen y que no nos cuentan. Muchos de ustedes me preguntaban si realmente va a haber un tercer conflicto a nivel mundial. Ese conflicto ya empezó hace tiempo. Ese conflicto ya está en un nivel de violencia, de agresión muy fuerte. Lo que pasa es que no lo estamos viendo como la historia nos dice que han sido los conflictos mundiales a gran escala. No se están enfrentando de lleno con misilazos, con balazos. Sí, está en cierto porcentaje, sí, ya lo estamos viendo en Ucrania. ¿Qué es lo que está pasando? Esta guerra o este conflicto es totalmente distinto. Sí hay balazos, sí hay sus estallidos, etcétera, pero el arma más grande que existe actualmente es la información. Entonces, aquí la información y la energía. Aquí la forma en cómo van a noquear a estos países Anunnakis es secándolos de combustibles, secándolos de energía. Por eso para México era importantísimo quitarle a Estados Unidos el poder que tenía sobre nosotros, sobre el combustible, sobre Pemex, que es Petróleos Mexicanos, y sobre la Comisión Federal de Electricidad, entre muchos otros aspectos. Entonces van a ir haciendo que los países Anunnakis vayan teniendo menos reservas de ciertos combustibles, como lo que está pasando en Europa, que quien le provee o quien le proveía más gas y entre muchos otros combustibles a Europa era Rusia. Entonces los van a ir secando, pero también existe un arma muy importante para los luciferinos y cthulhus, y es la información a través de las redes de comunicación. Entonces, en algún momento van a irles cortando la comunicación a ciertos países, porque esa es una de las armas más poderosas. Entonces, recordemos que el planeta está envuelto en una malla literalmente real, física en gran porcentaje, que envuelve al planeta, y esto es la red con la cual se transporta mucha comunicación, mucha energía, pero también existe una red submarina con la que se conectan los países, con la que se conectan las terminales de internet, los servidores. Entonces, esta red que envuelve al planeta, a la cual yo le llamo red luciferina, y la red marina que conecta al internet con varios continentes, varios países, esa red ya el control la tiene Rusia. Entonces ellos van a ir moviendo las piezas para que en algún momento vayan habiendo fallas en ciertas partes del planeta para irles quitando información a los reptiles. Los reptiles no se quieren dejar, y los reptiles quieren defender por completo los servidores y el acceso a la información. La mayoría de las redes sociales que utilizamos, como Twitter, como Facebook, como Instagram, están controladas por los reptiles. Pero hay una red que es China, que no la controlan en Estados Unidos o los reptiles. Estados Unidos ha hecho lo que ha querido con estas redes sociales y ponen y quitan cuando ellos quieren, abren y cierran cuentas cuando ellos quieren, cuando hay alguien en contra de ellos lo cierran. Pero TikTok es una de las redes que no controlan desde la Casa Blanca o los reptiles. Justamente ahorita ya votaron para decir tenemos que cerrar TikTok aquí en Estados Unidos. En realidad no quieren cerrar TikTok, lo que quieren es cerrarlo, pero para quedarse con la infraestructura y controlar ellos la infraestructura, porque saben que es una red social que tiene un boom y una penetración gigantesca. Entonces
como saben que empiezan a controlar toda esta infraestructura de información, ahorita Estados Unidos va a querer agarrar la mayor cantidad de servidores y el mayor porcentaje de la red luciferina y de la red interoceánica, por decirlo así, o marítima con la que se conecta a Internet. Ahí va a haber otro aspecto de guerra, o ya está viendo, de información y de control de todo esto. Esto lo vengo platicando hace mucho tiempo, cuando México y Argentina también hicieron una especie de convenio para crear la Agencia Espacial ALCE. Vayan a ver ese video hace tiempo, me parece que se llama ALCE. Obviamente ahorita, al tomar Estados Unidos e Israel Argentina, esto no se va a llevar a cabo, pero México va a seguir solo con todo este proyecto. Obviamente respaldado por Rusia y Rusia respaldado por México. Entonces, este tercer conflicto bélico a nivel mundial ya empezó, lo estamos viviendo, pero desde otra perspectiva, desde una nueva presentación. Me preguntaban si pueden llegar a haber conflictos a nivel armas nucleares. La respuesta es claro que puede suceder. Yo dudo que lleguen a esos niveles, aunque yo creo que así como Rusia le puso un estate quieto a Estados Unidos, demostrándole que puede destruir un país en semanas, yo no dudo que si en algún momento el presidentito Macron tiene el valor de mover su milicia en Ucrania, yo creo que Rusia puede llegar a detonar una de estas armas para ponerles, como decimos en México, un estate quieto y decirles, si sigues caminando, te va a ir peor. Por ahí mencionaron que si llegase a estallar una de estas bombas va a ser en países claves, y uno de esos países es Inglaterra, y no dudo que el alcance sea en Estados Unidos. Yo honestamente deseo que esto no suceda, porque esto nos afectaría a todos prácticamente. Aquí abro otro paréntesis. Si esto llegase a suceder, van a haber países blindados que van a seguir trabajando sin importar lo que esté sucediendo alrededor. Y uno de esos países es México y Colombia. Y seguramente también van a blindar a Venezuela. Entonces, yo espero con todo el corazón que estos maniáticos extraterrestres no empiecen a prender sus juguetitos, sus misilitos atómicos, porque de verdad esto sería muy fuerte, aparte que el planeta también ya reaccionaría. Otro de los aspectos que me preguntan es acerca de qué es lo que está sucediendo actualmente en México, electoralmente hablando. Para los que no estén en México, en 2 meses y medio hay votaciones para elegir al sucesor de Andrés Manuel López Obrador. Entonces hay 3 opciones, en realidad son 2, pero metieron a un tercero de relleno. La primera opción, y la que según las encuestas va ganando y va arrasando, es la sucesora de Andrés Manuel, Claudia Sheinbaum, que sería la primera presidenta en México. Tiene una contrincante que es del PRI, del PAN y del PRD, me parece, ya ni me acuerdo si existe todavía el PRD, pero es Xóchitl Gálvez. Lo que dicen las encuestas es que prácticamente está arrasando Morena, el partido que gobierna actualmente, y hasta ahorita la que va a hacer es Claudia Sheinbaum. Ahora, recordemos que no es Claudia Sheinbaum la que va a gobernar. Quien va a seguir gobernando desde su trinchera es Andrés Manuel, y esto lo venimos platicando desde hace tiempo. Si queda Claudia o alguien más, quien va a seguir gobernando es Andrés Manuel. El problema es que en este país se ha dado muchísimo fraude electoral. Ya ha pasado. Entonces, el hecho de que las encuestas arrasen por completo a favor de Claudia no significa que vaya a ganar Claudia. Aquí hay que estar muy atentos, porque los Anunnakis son expertos en fraudes y son expertos en mover cuestiones legales para llegar a invalidar incluso las elecciones. Ahorita se está llevando a cabo una campaña, por decirlo así, de desprestigio hacia el gobierno de México e incluso de desprestigio hacia el propio país, a través de la inseguridad, en donde muchos medios internacionales, muchos políticos internacionales, por ahí acaba de venir un personaje político desde España a hablar de la inseguridad en México. Los distintos periódicos estadounidenses han hablado y están haciendo una campaña tremenda para decir que México es inseguro. ¿Cuál es el objetivo? Uno de los objetivos es que si llegase a ganar Claudia Sheinbaum, que por lo que se ve es sumamente seguro que gane, puedan llegar a invalidar por medios legales la elección, y entonces ahí se va todo para atrás. En realidad,
los Anunnakis que políticamente hablando están aquí en este país, el PRI, el PAN y el PRD, saben que están a punto de perder nuevamente la presidencia, pero ellos lo que quieren invalidar es que haya mayoría de Morena para poder reformar absolutamente todo. A eso, para los que no estén en México, le dicen el Plan C, y ese Plan C son muchas reformas que mandó Andrés Manuel, que estoy casi seguro que las van a llevar a cabo, y si se llega a dar ese Plan C, que es reformar muchos aspectos, se van a la calle porque por completo todo este grupo de jueces que forman parte de Estados Unidos, que son financiados por Estados Unidos y que no han permitido que muchas reformas se lleven a cabo aquí en México. Aquí hay una guerra tremenda. Yo a mis 46 años he vivido pues muchos sexenios y ya un poco más consciente, siendo joven, me atrevo a decir que llevo 6 sexenios siendo consciente de lo que ha sucedido. Y yo personalmente he visto un México devaluado, un México en crisis. Literalmente no había que comer cuando yo era pequeñito, era muy difícil, era muy caro. Entonces sí me ha tocado ver pues todo este proceso en donde Estados Unidos ha controlado al país. Yo no estoy a favor de ningún partido político, sería una estupidez decir que estoy a favor de ningún partido político, sería una estupidez decir que yo estoy a favor de algún político específicamente, porque irle a un partido político, ser seguidor de un partido político, ser ferviente seguidor de un político, es como seguir siendo ferviente seguidor de una religión, y ya sabemos para qué son las religiones y ya sabemos para qué es la política. Entonces, muchas personas, e incluso en algunas entrevistas que he tenido en algunos podcasts, me han preguntado que si yo soy seguidor de Morena o de López Obrador. No soy seguidor de ninguno de ellos. Me gusta estudiar lo que hacen los panistas, los priistas, los perredistas o los morenistas. Por supuesto que me gusta estudiar para entender lo que están haciendo las castas extraterrestres. Lo que sí puedo decir es que me lo preguntaron en una entrevista y me dijeron, ¿qué México prefieres? ¿El actual o el que estás viviendo ahorita? Ahorita yo prefiero al México que estoy viviendo. Por lo menos la moneda no se ha devaluado. Y repito, esto no es por el gobierno que está, esto es por la casta extraterrestre que mueven las finanzas para que un país sea rico en segundos o sea pobre en segundos. A resumidas cuentas, todos estos temas que tratamos a lo largo de estos 40 minutos, todos pareciesen ser temas distintos, pero todos tienen que ver con todo. Me da mucho gusto estar platicando de estos temas exopolíticos aquí en el canal. Nunca pensé platicar de exopolítica aquí, pero gracias a ustedes estamos tocando estos temas. Hay un par de personas que les molesta que hablemos de esto, pero bueno, son miles de sugerencias las que recibo siempre. Muchas gracias. Y muchas de esas sugerencias son precisamente la exopolítica, y vamos a seguirlo haciendo. Muchísimas gracias. Tengo pendiente el tema de las cirugías extraterrestres, y uno de los temas que más me han pedido es hablar de Pachita y de Jacobo Greenberg, que Jacobo es un ser admirable. Vamos a platicar de él poco a poco. En este canal es mucho lo que él ha hecho, y vamos a empezar por el tema de Pachita. Y es bien interesante también, porque ese tema tiene que ver con lo que acabamos de platicar ahorita. Entonces todo está amarrado con todo. El siguiente video, ahora sí, son las cirugías extraterrestres de esta señora que llevaba a cabo este tipo de actividades. Es muy interesante el tema. Y pues nada, simplemente agradecerles tantas sugerencias. Muchas gracias por preguntar, por enviar todos estos temas. Y me despido de ustedes recordándoles las siguientes fechas, porque me preguntan un montón también. Muchas gracias de verdad. Nos vamos a ver en León, Guanajuato. Voy a estar en Expo Armonía. Las niñas de Expo Armonía me volvieron a invitar a participar en su proyecto. Muchas gracias de verdad. Nos vamos a ver en León, Guanajuato. Voy a dar la conferencia de preguntas y respuestas. Es cupo limitado. Si están en León pueden estar de manera presencial, y si no puede ser online también. De manera presencial es cupo limitado, y esto va a ser Expo Armonía el domingo 7 de abril. Voy a dar esta conferencia en el Hotel Radisson Poliforum León, Guanajuato. Va a ser de 5 a 7 de la noche. Entonces, Expo Armonía León, Guanajuato, el próximo domingo 7 de abril a las 5 de la tarde. Comuníquense por favor con las niñas de Expo Armonía al 444-314-7009. 444-314-7009. Es cupo limitado, así es que pónganse las pilas y manden su mensajito.
todo lo que recaude en Expo Armonía lo voy a utilizar para la causa de rehabilitación y de alimentación y esterilización animal. Entonces estamos ayudando a muchos animalitos yendo a la conferencia. Nos vamos a ver también en abril en Ciudad de México. El 13 y 14 de abril en Ciudad de México, sábado y domingo 13 y 14, voy a dar nivel 1 y nivel 2 de registros akáshicos. Pónganse en contacto con mi hermana o a mi WhatsApp al 55 86 14 19 70 y 55 32 23 58 66. Estos talleres ya casi están llenos. Son los últimos lugares. Seguramente esta semana, un par de semanas más, tendremos los últimos lugares disponibles. Muchas personas me han preguntado cuándo voy a dar los siguientes niveles en Ciudad de México, y los voy a dar en el segundo semestre de este año. Es decir, nivel 3, que es vidas pasadas y linajes, nivel 4, que es ego y soberbia, nivel 5, que es linaje sexual, y nivel 6, que es vidas pasadas y plan cósmico, los voy a dar en el siguiente semestre. Así es que váyanse inscribiendo, vayan reservando para el nivel 1 y 2. Y nos vamos a ver en mayo en San Luis Potosí. Sábado y domingo 18 y 19 de mayo nos vemos en San Luis Potosí con nivel 1 y nivel 2 de registros akáshicos. Pónganse en contacto con mi hermana o conmigo para que reserven lo antes posible. 55 86 14 19 70 y 55 32 23 58 66. También vamos a tener una conferencia en Ciudad de México de preguntas y respuestas. Esto es el 26 de mayo. 26 de mayo, preguntas y respuestas en Ciudad de México. Pónganse en contacto con mi hermana o conmigo. También es cupo limitado, así es que reserven su lugar lo antes posible. 55 86 14 19 70 y 55 32 23 58 66. Vienen más ciudades. Nos vamos a ver en Puebla, nos vamos a ver en Monterrey, en Guadalajara. En unas semanas comienzo a publicar todas estas fechas. Y pues nada, simplemente me despido de ustedes recordándoles mis redes sociales. Me encuentran en Instagram como Gerardo-Amaro-Rescatista. Me encuentran en Twitter como @reguecito. Tengo un canal en Telegram. Me encuentran como @reguecito. @Gerardo Amaro. Me encuentran en Facebook como Gerardo Amaro Registros Akáshicos México. Y también en TikTok me encuentran como @Amaro-Gerardito. @Amaro-Gerardito, y el canal de YouTube, que ya lo conocen. Me ayudan muchísimo si se suscriben al canal, si le dan like a los videos, si comparten estos videos y tocan la campanita de notificaciones para que esta información llegue a quien tenga que llegar. Les mando un abrazo, un beso y que tengan linda mañana, linda tarde o linda noche. Bye.